consideramos, y hay que decirlo ampliamente y sin ningún complejo, y además el hecho de poder encontrar recursos suficientes como para poder revertir en la medida de lo posible esta situación social y económica. Ahora sí paso a presentar al primer ponente de la última mesa redonda. Él es Josep Otón, es licenciado en Geografía e Historia, doctor en Historia, es secretario de la Fundación Episteme, técnico de planificación escolar, lo fue hasta el año 2003, y catedrático de Historia de Enseñanza Secundaria, además de presidente de la Asociación de Catedráticos, que es una de las 4 entidades colaboradoras de este congreso. Y debo decir que no sé cuántos ejemplares, títulos, cuántos libros lleva ya publicados en su haber, pero me parece que son muchos. Bueno, he empezado la mesa redonda con mis compañeros amenazando que voy a defender los ámbitos, y me han amenazado a mí también. Entonces, yo, después de todo lo que hemos dicho, voy a hacer una actividad competencial, como Dios manda, y bueno, ya está bien de quejarnos, vamos a hacer competencias. Vamos a hacer una actividad competencial. Vamos a hacer una simulación, ¿vale? Voy a ser moderno. Esto es una ocurrencia, nada más, no, que nadie se piense no sé qué. Pongo esta imagen, ahora nos reuniríamos por grupos, aprendizaje cooperativo, ¿se dice así? ¿Lo digo bien? Vale. Es una situación de no sé qué, una situación de aprendizaje, miramos esto y 3 preguntas. 1, por grupos, grupos equitativos, hombres, mujeres, etcétera, etcétera, de diversos niveles, los más listos, los no sé qué. Primera pregunta, ¿qué veis? Segunda pregunta. La primera pregunta, solo compartir, ¿no? Dices, oye, ¿y tú qué ves? Yo veo esto, tú ves lo otro. Segundo, podéis utilizar el ordenador o el móvil, ¿no? Para ¿qué es? No qué ves, sino ¿qué es? ¿No? La tercera pregunta sería, formula una hipótesis de por qué está pasando esto, ¿vale? Y la cuarta pregunta es, os explico yo la solución, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es? Esto es una noticia que se ha hecho viral que no sé si es verdad. La verdad es que no lo he podido comprobar, no me da el tiempo de ir a Asia Central, pero dicen que hay unas ovejas que de golpe se han puesto a circular, ¿no? Bueno, circular literalmente en círculo, ¿no? A caminar en círculo, y llevan 2 semanas caminando sin parar, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Unos dicen que sí es una bacteria que les ha afectado el cerebro. No hago ninguna referencia al alumnado ni nada, estoy hablando de ovejas. Y entonces, que hay un problema neuronal, ¿no?, con estas pobres ovejas. Otra es que están defendiendo su territorio, no sé qué más. Mi abuelo era pastor, los de la SEAT, mi abuelo era analfabeto, era pastor, y a mi abuelo nunca le pasó esto. Bueno, hipótesis las que queráis. Entonces yo, de verdad, cuando lo vi, pensé en el sistema educativo de nuestro país. ¿Y qué debió pasar aquí? Pues que una oveja tuvo la ocurrencia de, en vez de seguir lo que se estaba haciendo, porque tal, quiso innovar. Yo no sé si fue a la derecha o a la izquierda. Desde aquí se ve a la derecha, desde ahí se ve a la izquierda, ¿vale? No sé si a derecha o a izquierda, ¿no? Pero innovó, cambió. Y en vez de seguir la ruta natural o hacia donde iban, que igual era el matadero, se quiso escapar, se fue hacia la derecha o hacia la izquierda buscando la salvación, y entonces siguió, y feliz de ella, porque luego vio unas ovejas que iban en misma dirección y las siguió, pero claro, ella no sabía que le estaban siguiendo a ella, con lo cual se ha quedado aquí un círculo, ¿vale? Y durante 15 días, 2 semanas, esto ha sido noticia internacional en Asia Central, no sé si en China o en Mongolia, por ahí, en China, ¿no? Pero lo podemos ir a comprobarlo, el próximo congreso lo podemos hacer allí y ver qué hacen las ovejas, ¿no? Y tal. Pero a mí, yo pensaba en el sistema educativo nuestro. La política educativa. Y entonces la política educativa es un poco así, ¿no? Que alguien tiene una ocurrencia y le van siguiendo y vamos siguiendo. Y entonces, claro, como ya no van a donde tenían que ir, pues vamos a pensar cómo lo cambiamos. Entonces hacemos una ley, resulta que lo que funcionaba ya no funciona, hacemos otra para arreglar lo que la anterior ley no funcionaba y vamos haciendo de ley en ley, ¿no? Tantos círculos, ¿vale? Intentando arreglar lo que la anterior ley, y ahora haremos una nueva ley que intentará arreglar la anterior y la situación será la que será.
¿Cuál es la clave? Bueno, si yo supiera la clave, me dirían el premio, no, el Teacher Prize, ¿no? O algo así, ¿no? O el premio Nobel en educación, que no existe, claro. Pero yo tengo una intuición. Y la intuición me viene de una especie de insulto, ¿no? Que somos profesaurios. Y a mí me ha hecho pensar mucho, porque cuando hablas de profesaurios estás diciendo que es algo del pasado y que por tanto ya está obsoleto, ¿no? Claro, si fuera en otra época dirían que somos carpetobetónicos, pero ahora si decimos carpetobetónicos casi nadie se va a enterar, bueno, los de historia antigua sí. ¿De qué estamos hablando? ¿No? De los carpetanos y los betones, ¿no? Aquí, y para no ser centralistas, diríamos layetanos, pero alguien pensará que vivimos en la vía layetana, que está a pocos metros de aquí, ¿no? No, quiero decir lo siguiente, que hay una desconfianza hacia el pasado, por definición. Porque los saurios estos, claro, los carpetobetónicos no salen en una película, los dinosaurios sí. Parque Jurásico, ¿no? Entonces, claro, esto está en nuestra mentalidad. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que parece que lo antiguo, o lo que se había hecho, no funciona y que hay que cambiarlo. Como esta ovejita pobrecita, que no sé, la oveja cero, ¿no? La que empezó a ir hacia la derecha o hacia la izquierda, empezó a dar círculos con todos, ¿no? Que lo que existía ya no funciona y que lo antiguo ya no funciona y que hay que hacer cosas nuevas para cambiar. Pero tenemos el peligro de estar haciendo esto. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a los ámbitos. No os enfadéis, ¿eh? Vale. Claro, los ámbitos tienen sentido que se hagan. Perdonad, ¿eh? Claro que tienen sentido. Mirad, los ámbitos intentan arreglar dos problemas. Uno, que hay demasiados profesores en cada curso. Es que esto es verdad. Es una dispersión absoluta. Esto es así. No puede ser que los niños pobrecitos entra uno, entra otro, no sé qué. No puede ser. Segundo, que tenemos que hacer un trabajo más interdisciplinar. Creo que María comentaba de contaminarnos, ¿no? De contaminarnos, de hacer trabajo pues que es verdad, es que tienen razón. Pero, ¿por qué? ¿De dónde vienen estos problemas? ¿Por qué hay demasiados profesores en el aula? No porque los dinosaurios o los profesaurios lo hicieran, no, porque hay una ley que lo hizo. Porque antes, voy a confesar, tuve la suerte de ser compañero del Instituto de Cornellá con Ferran. Imaginaos yo que llego a mi primer instituto con plaza y me encuentro personas como Ferran y otros compañeros, Paco Morente, que ahora es vicerrector de Autónoma, Alicia, ¿no? que innovó la didáctica de la historia del arte, Javier Huice, que era el catedrático, que llevaba los materiales didácticos de una editorial. Y tal, claro, yo llego allí y no sabéis cómo me llegaba a reír en las reuniones de departamento. Igual que os lo habéis pasado aquí escuchando, Ferran, esto es lo que me pasaba a mí cuando yo empecé a dar clases en las reuniones de departamento. Y no sabéis lo que yo llegaba a aprender. Pero claro, es que ahora ya no hay reuniones de departamento. Ay, es verdad, se me había olvidado, Ferran, ya no hay eso. Eso no existe. Eso no existe. Y antes, no es que yo añore el pasado, es que estoy diciendo que hemos cambiado las normas del juego y hemos estropeado algo que sí que funcionaba para crear algo nuevo que no funciona y nos ha metido en este círculo y claro, nos sacamos de la chistera los ámbitos para solucionar un problema que ha creado esta propia ley, ¿no? Estas propias leyes que intentan resolver un problema que ellos mismos han creado. ¿Por qué? Antes, yo recuerdo cuando estaba el BUP antiguo, ¿no? Las asignaturas eran de más horas. Y había, yo soy de historia, que esto ha desaparecido, las horas B. Claro, eso tenía muchas ventajas. Si tú das más horas de una asignatura, entran menos profesores en el aula. Ya no hacen falta los ámbitos. Ya no hacen falta. Pero claro, nos hemos cargado las horas de asignaturas, hemos hecho microasignaturas y los mismos que se han inventado las microasignaturas están diciendo, no puede ser. Ahora resulta que hay demasiados profesores que entran en un grupo. No puede ser. Claro que no puede ser, pero la culpa es tuya por haber roto las asignaturas y convertirlas en créditos, ¿no? Los variables y los no sé qué, en microasignaturas y ahora, claro, hay que sumar microasignaturas para llenar horas. Claro que tienen razón cuando dicen que los ámbitos solucionan este problema, porque es un problema, pero la solución no es los ámbitos. La solución es no haberte cargado lo que ya existía. La contaminación que nos decía María, ¿no? Claro, perdonad, pero hablo de mi experiencia, pero cuando yo hacía horas con desdoblamiento con
otra asignatura, pues a veces hacíamos cosas interdisciplinares en esas horas B de antes, hacíamos cosas interdisciplinares, una especialista en biología o en ciencias naturales y de historia, y hacíamos alguna actividad compartida. Yo tenía unas horas que yo daba historia o geografía o lo que fuera, pero había unas horas que podíamos hacer desdoblamientos, agruparnos con codocencia, ¿no? 2 profesores en la misma aula, o tú das este tema desde este punto de vista, tú das desde este otro punto de vista. ¿Me entendéis cuando digo que defiendo los ámbitos? No, no defiendo los ámbitos. Vengo a decir que los ámbitos son la solución a unos problemas que la misma legislación ha creado. Intentando arreglar, han estropeado. Y en vez de decir, no, nos hemos equivocado, volvamos atrás, ¿no? Como la ovejita esta, ¿no? No, ¿qué vamos a hacer? Vamos a complicarlo un poco más con los ámbitos. Dentro de unos años habrá una nueva reforma, dirá que los ámbitos, esto no puede existir y que van a hacer 3 ámbitos, ¿no? 3 asignaturas, ¿no? Porque 2 son suficientes, ¿no? Y así hay muchos elementos que alegremente o desgraciadamente nos hemos ido cargando. Por ejemplo, los departamentos. Claro, ¿cómo vas a hacer algo interdisciplinar si no dominas tu propia disciplina? Si no hay la figura de jefe de departamento, perdón, soy el presidente de la Asociación de Catedráticos, si no hay catedráticos, es decir, personas que tienen una formación y se les exige unos conocimientos de toda la disciplina, y si no son catedráticos, pues no son catedráticos. No hace falta ser el título, no da la competencia, pero personas que dominen toda la materia y digan, mira, esta parte del temario concuerda con los de ciencias naturales, esto con los de matemáticas, esto con no sé qué. Y los propios jefes de departamento se ponen de acuerdo y ven qué cosas se puede hacer en común. Porque si no te toca a ti, que eres profesor, en mi caso de historia, y te toca dar una asignatura para hacer ámbitos, y primero es que no la domino, no tengo libro de texto, pues ya me diréis cómo lo haré. ¿Qué quiero decir? Pues sencillamente que uno de los problemas de todo este sistema, que todo es muy complicado y las ovejas se van no sé cómo, es por no aceptar que hay cosas que funcionaban y se han modificado. Y no es una añoranza del pasado. Es decir, eso que funcionaba, Ferran, comentábamos, ¿no? De que el nivel que se impartía en esos momentos, pues ahora estaría en tercero de carrera. Es así. Y no ha habido una mutación de los cerebros de los alumnos. Tampoco es que haya habido una degradación económica, porque los alumnos que teníamos eran los que teníamos y sus padres eran los que eran. Ha habido una mutación en la metodología y se nos han impuesto metodologías que no funcionan. Y cuando se genera una metodología que no funciona, solución. 1, los profesores lo hacemos mal, hace falta más formación, hay empresas que viven de eso. 2, vamos a hacer una nueva reforma para modificar lo que no funcionaba, pero nadie dice, oye, pues que este escape de agua es porque ahí abrimos un boquete, cerremos ese boquete. Cerremos ese boquete y no vayamos haciendo nuevas cañerías y nuevas instalaciones. Hay que cerrar el boquete y punto. Bueno, yo solo quería hacer esta ilustración, ¿no? Con estas ovejas que van dando la vuelta, y nosotros podríamos haber puesto oveja loxe, oveja no sé qué, oveja no sé cuántos, oveja tal, y toda ley intenta remediar la anterior, pero sin aprovechar lo bueno, ¿no? De la tradición, no sé qué. Y esto es lo que nos encontramos. Muchas gracias. Nuestro siguiente ponente es Joan Raplà. Él es licenciado en Biología, es profesor de secundaria por las especialidades de Física y Química y Biología y Geología. Y además es grado profesional de Música y viene también como miembro de la plataforma en defensa d'una educació pública y de qualitat, también conocida como No al Currículum. Buenas tardes. Ante todo, agradecer la oportunidad que nos han dado Fundació Episteme para estar aquí hoy. Yo actúo más en grado de portavoz que de experto. Creo que de experto tengo más bien poquito, tanto por mi experiencia como con bagaje comparado con mis compañeros ponentes de esta mañana y de esta tarde. Así que intentaré hacerlo lo mejor posible.
Y para empezar me gustaría resumir rápidamente a nuestra plataforma, qué es lo que ha hecho, cómo surgió. Todo empezó de forma espontánea a través de las redes, cuando en la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Educació, se publicó un esbozo de lo que iba a ser los nuevos currículums, ¿no? Entonces, a diferentes personas, profesores, empezamos a contactar, hicimos un chat de Telegram y empezamos a ver qué es lo que estaba pasando, porque saltaron muchas alarmas en muchos de nosotros. Al final, después de mucho esfuerzo e intentando hacerlo lo más rápido posible, porque la Generalitat de Catalunya pone muchas facilidades, no sé cuánta gente hay aquí que sea de Cataluña, pero nos dieron esa oportunidad a través de una especie de portal de participar para si queríamos hacer alguna opinión, cambio, que nos parecía esto de los nuevos currículums. Esto apareció en febrero, más o menos unos 15 días, parecía que se cerraba el plazo para participar, lo ampliaron, supongo por presiones de diferentes personas, y nosotros tuvimos que ir rápido para confeccionar pues, nuestra crítica, que es la que hicimos a través de un documento y que se colgó en una plataforma change.org, que quizá no sea la mejor, pero fue la que se nos ocurrió, y al final llegamos a unas 10.000 firmas. Nuestra intención con eso fue pues, presentarlas ante el Departament d'Educació, costó sudor para que nos atendieran, y cuando todo ya estaba cerrado, es decir, el curso finalizado, el 7 de julio pues nos atendieron telemáticamente, eso sí, no fuera que los contagiásemos de algo, y tuvimos la oportunidad de hablar con el director general de Innovació, Recerca y Cultura Digital, el senyor Joan Cuevas, y la directora general de Profesorado y Centros Públicos, Dolors Cullell, a los que les expusimos los datos a los que habíamos llegado a la conclusión de la alarma que saltaba. Como ya saben, el 50% del currículum está dictado por el Estado, el 50% restante por comunidades autónomas. Y bien, voy a ir muy rápido, la reducción de horas lectivas en la mayoría de materias en la ESO pues era tremenda. Así como ejemplos, biología, geología, física. De 175 horas se pasan a 122,5, lengua catalana, castellana de 315 a 280, geografía e historia de 315 a 210, tecnología, matemáticas, otro igual, música de 140 a 122 y de repente salta esto que se llama horas de gestión autónoma, que son de 0 horas a 525. Estas horas de gestión autónoma son aquellas horas que los centros van a dedicar, no se sabe exactamente qué, a proyectos, básicamente, en los cuales nosotros percibimos que hay un sesgo intencionado o que se puede producir, ya que cada centro puede decidir aplicar a esas horas lo que le convenga, llevando así a la posibilidad de que haya un reino de taifas completo, absoluto, en los que haya centros que intenten preservar lo que se pueda de lo que se venía haciendo hasta ahora y centros que decidan innovar aún más de lo que se lleva haciendo, innovar entre comillas, ya se entiende. Y bien, además de estas reducciones de carga lectiva para materias comunes, o no comunes, sino sencillamente las materias necesarias que creemos que tienen que tener todos los alumnos de secundaria, a través del currículum también existe una imposición metodológica, cosa que antes no había aparecido, al menos no de forma tan descarada, en el nuevo decreto. Y todo eso, pues, bien, como dijimos, se comentó en la reunión que hicimos con el director general, Joan Cuevas y Dolors Cullell, y ante nuestras críticas fue, bueno, es que es lo que hay. Nosotros desde el Estado, ¿no?, siempre hay este juego de echar pelotas fuera absolutamente, es lo que nos vienen a decir. Y bien, nos sorprendió la reacción de, bueno, no hay nada más, recogemos vuestras opiniones, os lo agradecemos y bien, si alguien sabe algo, pues que nos avise porque nosotros no sabemos nada más de esas opiniones que quedaron en un cajón. Aparte de eso, también entramos en un punto de crítica a través de esta imposición metodológica y que fue
pues, ¿por qué hay centros en los que se publicita y además se paga directamente, centros públicos obviamente, a través del concepto innovación pedagógica, centro por proyectos, cuando, según la señora Dolors Cullell, lo bueno es que en un mismo centro haya docentes que puedan practicar una u otra metodología sin necesidad de imponer una a la otra? Porque entonces se promociona desde la Generalitat de Cataluña, igual que seguramente en otras comunidades autónomas, este tipo de centros, y en cambio se denosta los que ellos han decidido llamar tradicionales. Ella dijo, sí, nos parece bien que haya de todo. Y nosotros dijimos, bueno, es que cada uno, con su libertad de cátedra, como antes han dicho, pues si con su grupo de esa promoción decide que a lo mejor hay que hacer algunos trabajos por proyectos y el año pasado no lo hizo, pues está en su derecho de hacerlo si es para el bien del alumnado. Pero eso no quiere decir que eso sirva para todo el alumnado. Y ante esa pregunta no hubo ningún tipo de respuesta. También tuvimos una queja a través de la formación del profesorado. Formación del profesorado en el sentido el más sencillo de todos, que es esta formación que se nos pide, que tenemos que tener, que la podemos hacer voluntaria obviamente, que es nuestra obligación también, en la que si alguien quiere hacer la prueba, entra en la web del Departamento de Educación, busca en Ixtec los cursos de formación que se ofrecen, no encontrará casi ninguno en los que sea estrictamente una didáctica de la materia, de la especialidad a la que se quiera dirigir. Todo está completamente dirigido, sesgado hacia un sentido. Otra formación del profesorado que cabría cuestionar, pues por ejemplo, es el máster de secundaria, y les voy a contar una situación personal, si me lo permiten, ya que yo fui un afectado, por decirlo así, y a través de este máster de secundaria, la formación didáctica, que hice fue en la Universitat Pompeu Fabra, lo dedicado a didáctica de las ciencias, de cada especialidad, de física, de química, de biología y química, solo duró un mes repartido para esas 4 materias. El resto fue sencillamente metodología, 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 metodología. Cuando me tocó hacer las prácticas en un centro escolar, pues bien, se nos pedía un tipo de unidad didáctica completamente volcada hacia esta innovación pedagógica. Éramos 3 compañeros en un aula de primero de bachillerato explicando el funcionamiento de las hormonas y, por obligación, para aprobar ese máster, pues decidimos hacer una BP. Yo estaba reunido con 5 alumnos, en los que les exponíamos un caso a ver si trataban de averiguar cuál de las hormonas que les estábamos intentando, claro, explicar no, porque no se podía explicar, pero mostrar. Y hubo un momento en que los alumnos se me dirigieron, oye, no entendemos esto. Era la primera vez que se encaraban ante el mundo de las hormonas a nivel de regulación del metabolismo y me preguntaron, oye, es que ¿esta hormona para qué sirve? ¿Y qué hace? ¿Cómo señaliza tal? Porque es que lo hemos buscado y nos perdemos. Se lo expliqué. En ese día, precisamente, la directora de este máster estaba haciendo la observación en el aula para mis compañeros y yo. Cuando acabó, se me dirigió hacia mí y me dijo, esto no es una BP. Y digo, ¿por qué? Digo, porque tú has estado explicando y ellos lo tienen que buscar. Digo, ya, pero yo soy licenciado en biología, he hecho regulación del metabolismo. Creo que sé de qué va la cosa. No soy especialista, ni mucho menos, eso es cierto, pero para lo que les estoy mostrando creo que es suficiente. Ya, pero esto no es cómo funciona una BP. Yo le pregunté, ¿pero el objetivo cuál es? ¿Que funcione la BP o que funcionen los alumnos? Tampoco hubo respuesta. Bien, esa es la formación del máster de secundaria que actualmente se está recibiendo en la mayoría de universidades, además por lo que me llega, no es solo la Universitat Pompeu Fabra. Es decir, hay un sectarismo absoluto. Una de las frases más repetidas durante todo el máster fue «Sou l'èxit del sistema, vosaltres heu de canviar això, tenéis que cambiar esto que está, estos profesorios que están en los institutos, en los centros, y vosotros, como sois un éxito porque ya habéis llegado hasta la cúspide, os habéis podido permitir pagar 3.000 euros de máster, pues lo podéis hacer». Hasta el punto que
como sectario que es, uno empieza a creer que esto es así. Y claro, yo hacía pues su tiempo que ya había dejado el instituto, mi paso por el instituto, y piensas, ostras, ¿cómo deben haber cambiado las cosas para que esto esté tan mal, ¿no? Y llegas a un instituto y dices, bueno, pues sí, voy a cambiarlo yo, ¿no? Y hasta que por mi suerte, en mi caso fue pronto, digo, esto no funciona, lo que me han explicado no funciona, no tiene ningún sentido. Es más, la propia tutora en el instituto en el que estaba haciendo las prácticas me dijo, esta unidad que me presentas entiendo que es para el máster, pero no la apliques en tu vida en un aula. Cada 5 minutos había un jigsaw, había un intercambio de roles, había una BP, porque era lo que se nos pedía. Y ella nos dijo, está bien innovar, pero frenad un poco, entiendo que es lo que os piden y adelante. Bien, eso es lo que tenemos. Esta es un poco el panorama actual, ¿no? De todo esto se desprende pues, esta degradación en la enseñanza. Yo llevo solo 5 años en la pública, o sea, creo que es poco tiempo, y he observado esta bajada en un mismo centro. Por tanto, no quiero imaginarme compañeros y compañeras que llevan muchos años más lo que se deben encontrar comparando con su pasado anterior. ¿Cuándo me queda? Ya acabo. Vale. Y como vamos de propuestas, bien, me han quitado una, que es la libertad de cátedra. ¿Cómo podemos actuar ante todas estas acciones que vienen atacando a la educación pública? La primera es actuar individualmente dentro del aula. Los alumnos, si somos sinceros con ellos, nos van a respetar y van a entender. Hay que hablar con ellos. Hay que hablar con ellos. Y si ellos creen que tú eres válido, te van a seguir haciendo lo que hagas. Da igual si haces una BP o si estás explicando durante 2 horas. Les costará más o menos, pero esa es otra cosa, es por culpa de la digitalización en las aulas y la digitalización en la sociedad y en particular hacia ellos. Después de esto hay otro nivel, la autoorganización en centros con compañeros. Hay que empezar a hablar. Hay muchos centros en los que las direcciones son pues, dictatoriales o cercano a ese concepto, pero se puede actuar contra eso. Se puede actuar contra eso, o al menos primero, crearse un escudo. No estamos solos, aquí se muestra, no hay una sola persona que quiera actuar contra el sistema. Es el segundo congreso y espero que hayan muchos más y muchas acciones más. Pues vamos a organizarnos. Asambleas docentes, organización de talleres y charlas a las familias. Es también importante comunicar y tener la máxima ayuda posible de estas familias. Sin ellos no podremos avanzar tanto o tan deprisa como nos gustaría. Con las manifestaciones que hubo el año pasado aquí en Cataluña, desde nuestro centro se organizó una charla. La lástima es que fue quizá un horario un poco difícil, acudieron pocas familias, pero las pocas que acudieron se mostraron mucho interés, se sorprendieron mucho de lo que les contábamos, porque no solo les estábamos hablando de nuestra situación laboral, de si los interinos, de si hay el sueldo, que esto no va de vacaciones. Les contábamos lo que se van a encontrar sus hijos, lo que les están dando ya a sus hijos, que es una indefensión absoluta ante un mundo laboral, profesional, académico y personal que no ha habido antes nunca. Y por último, grupos de trabajo por zonas, recogida de datos para organizar un nuevo currículo, redacción de un nuevo currículum a través de un comité redactor independiente y también otra vía, como comentaba antes, aumentar esta relación universidad-institutos, escuelas de primaria, que también tenemos un problema muy grave en las escuelas de primaria, y no por falta de intención de los maestros y maestras, sino por las presiones que reciben de no existen deberes, no existen exámenes, no se puede hacer nada, hasta el punto que no se pueden casi ni enseñar las tablas de multiplicar. Lo he visto y me lo han dicho. En fin, esto es un poco de las pocas propuestas que hemos planteado, así que muchas gracias. Bien, pues seguimos avanzando. Cedemos ahora la palabra a Pepe Sabater. Él es docente desde el año 1992, que se dice pronto, casi con la LOCSE recién estrenada, ¿no? Pero no en vigor todavía en secundaria. Todavía no en vigor.
Es licenciado en Ciencias Químicas, impulsor de la Asociación de Profesionales de la Enseñanza de Física y Química de la Comunidad Valenciana y bueno, es uno de los miembros más activos de la plataforma No als Àmbits, no los ámbitos impuestos, y miembro también fundador del Observatorio Crítico de la Realidad Educativa OCRE. Vale. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí en un sábado. La verdad es que no tengo muy claro qué pinto yo aquí, porque no he escrito libros, no soy doctor, no tengo un currículum en didáctica. Supongo que estoy aquí por eso, por haber sido uno de los impulsores de la plataforma y de la asociación OCRE. Cuando acabe este curso, llevaré 31 años dando clase. Es mucha experiencia, aunque sé que eso no me hace un experto, pero creo que sí que, bueno, pues tengo la suficiente experiencia como para darme cuenta de que hay muchas cosas que están fallando desde hace mucho tiempo, ¿no? Conocí la Ley General de Educación primero como alumno y después como profesor. Aún estuve 6 años dando clases en Bupicou. No soy un nostálgico, o sea, no puedo echar de menos aquella fila con niños con la O, porque estábamos separados, y el profesor o el maestro preguntando las tablas de multiplicar, y el que no sabía cuánto era 7 por 9, pues se llevaba un bofetón, ¿no? O sea, creo que no puedo sentir nostalgia de aquello. Pero bueno, desde que se implantó la LOCSE, pues creo que algo fundamental está fallando. Es cierto que pues se extendió la edad de escolarización obligatoria, los institutos llegaban a un tipo de alumnado que antes no venía, al estar hasta los 16 años escolarizados, pero yo siempre tuve la sensación de que algo estaba fallando ya desde primaria, ¿no? Porque incluso los alumnos que ofrecían buenos resultados, pues no era lo mismo, ¿no? La cuestión es que, bueno, nos decían que cambiáramos el chip. Era la frase de moda en aquella época. Veo muchas caras de arqueosaurios también, como yo casi, más que profesaurios. Y yo creo que eso fue lo que hicimos. Tuvimos que bajar a donde estaba el alumnado e intentar subir como buenamente podíamos. Se sucedían las leyes después de la LOCSE, la LODE, la LOE, la LOMCE, y ninguna disminuía el fracaso escolar porque realmente, básicamente, todas eran la misma. Las únicas diferencias, más allá de quitar o poner horas de alguna asignatura, los compañeros de filosofía lo saben bien, pues de lo único que se hablaba cuando se hablaba en la prensa de la nueva reforma que se estaba gestando era de cómo quedaba la religión, si tenía una asignatura espejo, si no tenía una asignatura espejo. La verdad es que era decepcionante. Y lo que se palpaba en los centros, en las salas de profesores, a la hora del almuerzo, era la impotencia, ¿no? Yo no sé si en aquella época el profesorado de primaria esperaba que nos rebeláramos los de secundaria y los de secundaria esperábamos que hiciesen algo los de la universidad, ¿no? A mí me suena la frase, ya se quejarán cuando les llegue. Pero bueno, la cuestión es que seguían llegando. En 2006 aparecía el panfleto antipedagógico de Ricardo Moreno. Por aquella época yo descubrí una página web de profesorado de Andalucía, de APIA, que creo que hoy en día es un sindicato, pero las redes sociales apenas estaban empezando a andar. La cuestión es que, bueno, hoy en día las redes permiten que nos pongamos en contacto, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió. Ya desde la Asociación de Profesores de Física y Química vimos venir los ámbitos, porque nuestro secretario autonómico era favorable a ellos de siempre. Yo pienso que cree en la bondad de la agrupación en ámbitos, pero en abril o mayo del 2009, en pleno confinamiento, se confirmó, ¿no? El borrador de la resolución y las instrucciones de inicio del próximo curso decretaban la obligatoriedad de los ámbitos. Había que pasar de 11 a 8 asignaturas a base de hacer 2 agrupamientos de 2 y 2 o de 2 y 3, full o doble pareja, en palabras de nuestro secretario autonómico. Bien, desde la Asociación de Física y Química intentamos protestar como pudimos. Las únicas respuestas que nos dieron es que
bueno, la agrupación en ámbitos favorecía la educación por competencias, en nuestro caso la competencia científica. Los argumentos, me imagino que los conocemos todos, ¿no? Permitirían superar el confinamiento y que el alumnado procedente de primaria se adaptara mejor, facilitaban la utilización de nuevas metodologías activas que se promocionaban, de hecho. La realidad no estaba compartimentada en asignaturas. Los ámbitos permitían integrar el currículo, facilitaban la inclusión, el trabajo colaborativo, la coordinación entre el profesorado, que yo siempre pienso que lo que tiene que estar coordinado es el currículo. Tampoco veo mucho sentido que yo tenga que utilizar las derivadas en física y química si en matemáticas no se han explicado. Pienso que alguien debería pensar un poco ese tipo de cosas. Yo me he encontrado hablando del átomo de Dalton, pues alumnado que no ha visto la Revolución Francesa y no sabe situar eso en un contexto. Nos decían que había más profesores que años tenían, más asignaturas que años tenían, y es curioso porque la misma consellería, cuando adapta el currículum de la LOMLOE, añade una asignatura más en todos los cursos de la ESO, ¿no? Bueno, habían demostrado su validez en los grupos de PEMAR, PDC, formación profesional básica, PR4. PR4 creo que solo lo tenemos en Valencia, no sé si en el resto de las comunidades. Y, sobre todo, una medida que tenía pinta de ser estrella era la codocencia. Iban a dar muchas horas para hacer codocencia. Entrarían 2 docentes en el aula, cuando yo creo que lo que queremos todos no son 2 docentes en un aula, sino 2 aulas y un docente en cada aula, es decir, bajar las ratios, ¿no?, que es nuestra propuesta. ¿Cómo fue aquello? Bueno, pues supongo que todo el mundo se lo puede imaginar. Una medida tomada así, a prisa y corriendo, pues se quedó en que un docente de biología daba biología y matemáticas y en el aula de al lado el de matemáticas daba matemáticas y biología. Los ámbitos que se generalizaron eran, por una parte, el científico-matemático y, por otra parte, el sociolingüístico, un poco por herencia de lo que se estaba haciendo en los grupos de diversificación, PEMAR, etcétera. La codocencia quedó como algo muy limitado. Mucha gente se quejaba de que en su centro no había y, desde luego, había a lo mejor codocencia durante 1 o 2 de las hasta 9 horas que podían formar un ámbito. Y si alguien pensaba que eso iba a ser provisional, pues quedó claro que habían venido para quedarse, porque en el curso siguiente, hablamos ya de abril del 21, pues la nueva resolución y orden de inicio de curso volvían a decretar los ámbitos obligatorios en primero de ESO y voluntarios en segundo de ESO. Y todo esto tampoco hace falta que lo diga sin ningún estudio serio sobre el impacto de los ámbitos. Y no me refiero al resultado de un porcentaje de aprobados o suspendidos, sino al impacto de esta organización curricular en el aprendizaje del alumnado. Así que en abril de 2021, en un grupo de Telegram, un profesor, Carles Barquero, de Valenciano, pues compartió un decálogo en contra de los ámbitos. Me puse en contacto con él y decidimos crear un grupo de Telegram a ver qué pasaba. Y lo que no me imaginaba es que acabaría hoy, pues 1 año y pico después, aquí, en Barcelona, contando esta historia, ¿no? Yo, pues no sé, es un poco como el efecto mariposa. Haces clic y se lía, ¿no? Al poco tiempo éramos 500 miembros, alguna cucha de consellería, algún periodista que hacía su faena, y supimos de la existencia de una persona que se había dedicado por su cuenta y riesgo a enviar correos a todos los centros de secundaria. La pusimos en búsqueda de captura y resultó ser Irene, y fue un fichaje, pues la verdad es que muy acertado. Al principio la gente preguntaba, ¿qué hacemos aquí? ¿Esto va a servir para quejarnos, para lavarnos las heridas? ¿Vamos a convocar alguna huelga, algún tipo de protesta? Bueno, pues todo eso dependería de cuántos fuésemos y, evidentemente, una huelga no está a nuestro alcance porque eso debe ser un sindicato, ¿no?, el que la convoque. Creo, una de las propuestas es que deberíamos presionar a los sindicatos. Los sindicatos deben representar al profesorado, sobre todo en nuestras reivindicaciones laborales, pero ya que, bueno, pues se meten en temas de didáctica, deberían escuchar cuál es nuestro punto de vista, ¿no?
Bueno, la cuestión es que empezamos a organizarnos en grupos de trabajo, un grupo para dirigir aquello un poco, coordinarlo, administrar las intervenciones, otro grupo para coordinarnos y seguirnos en Twitter y en redes sociales. Se crearon cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram, de TikTok no, pero bueno. Y empezamos a conocer gente, ¿no? Empezamos a enterarnos de cómo estaba la cosa en Cataluña, conocimos a Episteme, gente como Andreu Navarra, el seminario Itaca, pero una educación crítica. Y bueno, pues conocimos el follón que había montado en Cataluña con el decreto de plantillas, la verdad es que allí no lo sabíamos. Se creó también un grupo para intentar contactar con las asociaciones de familias, de madres y padres. En este grupo, pues hicieron una labor de hormiguitas recopilando las direcciones de correo electrónico de todas las AMPAs de una en una, de todos los centros de primaria y secundaria de la Comunidad Valenciana. Y también había que desarrollar una serie de argumentos en contra de los ámbitos que no podían quedarse simplemente en una reivindicación nuestra. Es que me tengo que estudiar la biología. No, el problema fundamental con los ámbitos, más allá de que yo tenga que explicar una asignatura que no es la mía, es cómo perjudica al alumnado, ¿no? Entonces, bueno, pues en el libro comenzaron a aparecer también recomendaciones de libros que yo creo que hoy pues todos conocemos, de Gregorio Luri, de Héctor Ruiz, de Andreu Navarra, Escuela Barbarie, el blog de Juan Fernández, el McGuffin educativo. Incluso se llegó a realizar una traducción de un artículo de John Swiller, porque el método de indagación es dañino para el aprendizaje de los estudiantes. Nos dieron su autorización, está colgado en nuestra web, también se elaboró una web. Y también teníamos que difundir la situación, había que llegar a las familias y a la sociedad. Porque en los medios de comunicación en aquella época era un bombardeo constante con artículos que describían la bondad de los ámbitos, de las nuevas metodologías, los Reyes Godos. Parece ser, yo no sé si aquí habrá alguien que tuviese que memorizar los Reyes Godos, pero parecía que nos dedicábamos a obligar a aprenderlos de memoria. A veces creo que hay que dar gracias a algunos periodistas, porque con los artículos que escribían pues contribuían a cabrear más al personal y se apuntaba más gente. Bueno, los argumentos en contra de los ámbitos, yo no sé si hace falta que los cuente porque creo que me estoy enrollando demasiado. Fundamentalmente a mí, bueno, pues yo pienso que se perjudica especialmente al alumnado más desfavorecido desde un punto de vista social y económico, porque no va a encontrar en su casa la ayuda, ni va a encontrar en su casa el dinero que le permita pagarse esta ayuda. Y estoy pensando sobre todo en cuando pase a niveles superiores, a cursos más altos, y se noten las lagunas. Un docente que está dando una asignatura que no es de su especialidad, yo creo que necesariamente baja el nivel de exigencia. Porque si yo no controlo esto, no puedo estar seguro de haberlo explicado bien, de haber dado perfectamente las claves para la comprensión y, por tanto, no le puedo exigir al alumnado lo mismo que cuando estoy explicando una materia que domino y que se supone que lo hago bien, ¿no? En cualquier caso, aunque no pensemos que sea una organización curricular positiva, sí que es cierto que no nos oponemos a que si en un centro hay docentes que piensan que puede ser beneficioso agrupar sus asignaturas en un ámbito, lo hagan, pero no obliguen al resto, ¿no?, de los docentes. El contacto con las AMPAs fue pues especialmente frustrante, porque cuando después de elaborar un documento muy extenso explicando por qué nos oponíamos a esta agrupación de asignaturas y enviarlo a todas las AMPAs, la verdad es que nos contestaron muy pocas y alguna lo hizo incluso amenazándonos por haber violado la Ley de Protección de Datos. Ese documento todavía está colgado en la web. Pero bueno, no nos dimos por vencidos. Una vez empezado el curso pasado, el curso 21-22, en el que la aplicación de los ámbitos en segundo de ESO era voluntaria, pues nos dedicamos, un grupo de compañeros se dedicó a recoger datos sobre los institutos que voluntariamente habían agrupado asignaturas por ámbitos en segundo de ESO. Y más del 92% de los centros
en segundo de eso no se habían decantado a favor de la metodología por ámbitos, con lo cual, bueno, pues era significativo, ¿no? No era algo que estuviese demandando el profesorado. Y además, poco a poco conseguíamos que los medios de comunicación, tanto la prensa tradicional como los medios online, pues se fueran haciendo eco del movimiento de oposición que teníamos y publicando artículos de opinión, también en medios online. Muchos tuiteros del mundo educativo, muchos por aquí, a los que les damos las gracias, pues se hacían eco también de cuál era la situación. Y a lo mejor alguien se está preguntando que dónde estaban los sindicatos. Los sindicatos en la Comunidad Valenciana, bueno, pues solamente hay 4 que tengan representación. Y yo no sé si es que los pilló por sorpresa, pensaron que sería una cosa provisional, solamente para un curso. La cuestión es que parecen encantados con la nueva pedagogía, el movimiento sindical. Reclamaban más formación. Nosotros siempre hemos pensado que no es una cuestión de formación. Un profesor de matemáticas, un docente de matemáticas, no va a aprender en un par de cursos la biología, o al revés. Un docente de biología no va a aprender en un par de cursos la didáctica necesaria para dar las matemáticas. Y bueno, es posible también que alguien se pregunte que por qué UGT, es algo que también nos han criticado. Pues porque UGT fue el único sindicato que fue receptivo a la situación que estábamos planteando. Celebramos una reunión con ellos, los convencimos, si no de todos nuestros argumentos, sí de una buena parte de ellos, firmamos un acuerdo de colaboración y la verdad es que pues salió bien. UGT empezó a distribuir cartelería por los centros y más tarde se inició una campaña de recogida de firmas que también fue centralizada por ellos. Las firmas se recogían tanto online como haciendo reuniones en los institutos, que fue de lo que se encargó también UGT. Muchas de las reuniones llegaban a ser más visitas a los centros, más que visitas, llegaban a ser verdaderas asambleas muy, muy numerosas. Cuando surgió la idea de celebrar un congreso, nos cedieron su sede y se recogieron más de 4.000 firmas, pero aunque igual parecen pocas, son solamente firmas de docentes. No hicimos ninguna campaña abierta a toda la población. Solamente queríamos firmas de docentes de secundaria, en cualquier curso. Pepe, debemos seguir. ¿Cortar? Vale. Bien. Sabía que me enrollaría mucho. Bueno, la cuestión es que al final los sindicatos, después de la mesa sectorial en verano, declararon que iban a recurrir ante los tribunales la decisión de organizar en ámbitos y los jueces finalmente dieron la razón al recurso que había puesto UGT. Como consecuencia de eso, este curso se votó en todos los claustros, al contrarreloj, si se admitían los ámbitos en primero de eso. Un 22% de los centros los rechazaron, pero sí que tenemos que decir que de los centros que los aceptaron, pues un 50% del total de los centros lo hicieron bajo la presión de tener que rehacer los horarios, que no es que me parezca una excusa muy presentable, pero es la realidad. Ahí estamos, no sabemos cómo quedará la historia el curso que viene, pero lo que sigue es OCRE, y de OCRE os hablará Irene. Pues bien, ahora pasamos la palabra a Irene. La hemos escuchado esta mañana, pero os comentamos, os refrescamos un poco su currículum. Ella es licenciada en Matemáticas y Estadística e Investigación Operativa. Es profesora de dicha disciplina en la enseñanza pública en las comunidades de Castilla y La Mancha y la Valenciana. Lo fue hasta el año pasado. Y es presidenta del Observatorio Crítico de la Realidad Educativa, OCRE. Bueno, el coorganizador de este congreso y impulsor del primero. Y además ella es miembro de varias asociaciones humanitarias
en defensa de la sanidad y de la educación pública. Bueno, mientras Eva activa el ordenador, buenas tardes, estoy aquí otra vez, más tranquila que esta mañana. Gracias también a muchas de los ánimos y tranquilidad que me habéis dado. Me encuentro en esta última mesa destinada a propuestas que nos ayuden a desencallar entre todos la actual situación educativa. Y quiero contarles brevemente desde OCRE todas las acciones realizadas o que seguimos llevando a cabo en ellas. Consideramos que son propuestas en sí mismas, que pueden perfectamente organizarse desde cualquier otra comunidad autónoma, o bien desde los centros educativos, o bien a título personal, por supuesto, porque estoy de acuerdo en todos los ponentes que han ido pasando a lo largo del día de hoy, que toca hacer cosas a nivel individual, pero hay que organizarse también, porque si no, no tenemos el empuje necesario, me parece a mí, que a nivel individual, como para activarnos lo suficiente, y eso es lo que está mermando y dificultando las movilizaciones de los docentes. Y quién sabe, hasta crear una unión de OCRES para gestionar los intereses comunes para la defensa de una educación pública, afortunadamente tan nombrada hoy durante todo el día aquí, en el CSIC de Barcelona. Una educación pública de calidad, rigurosa y que con recursos, por supuesto, podamos hacerla llegar a todo el alumnado. Bien, el breve recorrido que voy a hacer de la Asociación OCRE pasa por estas 4 consideraciones. Momento y causas que originan el nacimiento de OCRE, aspectos que consideramos necesarios en su día y que justifican la creación de la asociación, comentar rápidamente cómo nos organizamos y las acciones más importantes que hemos llevado a cabo, y seguimos en ello, destacando como muy principal la difusión. Difusión. Todo lo que hagamos a nivel personal y a la organización de cualquier tipo, este evento le tenemos que dar difusión porque tiene que llegar a las familias, tiene que llegar a otros docentes, tiene que llegar a la sociedad entera. Y desde luego mencionaré también algunos de los palos en las ruedas que nos hemos ido encontrando, para que los siguientes también sepan un poco posibles dificultades y se puedan prever incluso. Que son además las que contribuyen a que las dificultades existentes, lo que estaba diciendo antes, a que el profesorado se movilice. Bien, pues empecemos en cómo surge la idea de crear la asociación. Hace apenas 10 meses, quiero subrayar, alrededor de este pasado mes de febrero. En la plataforma No als àmbits imposats se produce un punto de inflexión, debido principalmente a las siguientes 4 o 5 causas. Cuenta ya con 1.200 miembros, como ha comentado Pepe Sabater, pero comienzan a debatirse, claro, en este gran número, en un grupo de Telegram, empiezan a debatirse otros muchos aspectos de descontento. Todos ellos, desde luego, muy lícitos, pero que fueron creándose conflictos y que nos dimos cuenta que para ser eficaces con el objetivo de la plataforma nos veíamos obligados a cortar esos debates, incluso invitando a que se originaran subgrupos también dentro de Telegram dedicados a ese conflicto por separado. Por tanto, pronto vemos, y además lo subrayaba Pepe Sabater, pues que los ámbitos solo son un problema, la punta del iceberg. Además, cuando queremos empezar a transmitir, que esto también lo ha explicado muy bien desde la plataforma Pepe, toda la información de esta problemática a familias, AFAS, administración, asociación de profesorado, etcétera, vemos que nos falta la capacidad de interlocución y presencia oficial para ser escuchados.
Lo mismo nos pasó, pues eso, para organizar actividades, como fue el primer congreso educativo. Nos encontrábamos con querer tocar puertas para ver dónde lo podíamos llevar a cabo y nos encontramos, pues que, claro, ¿y vosotros quiénes sois? ¿Y qué hacéis? Y plataforma, no al Sambit, sonaba chino en ese momento. También en ese momento surgen peticiones desde la plataforma para que nos constituyéramos, pues eso, como un algo más, asociación, sindicatos, etcétera. Pasamos a resaltar cuáles son los aspectos que hacen relevante y original la asociación OCRE. Bien, está formada, como ya sabéis, por docentes a pie de aula, que hablan sobre docencia, pero que está abierta, nos parece fundamental, está abierta a cualquier persona preocupada por la educación pública. No somos un sindicato, porque pensamos que los sindicatos se deben de orientar más a intereses de defensa laborales y no tanto a cuestiones académicas, y ahí sí que es mayormente nuestro interés. Agrupa docentes de todas las especialidades, porque ya existen asociaciones de especialidades concretas con sus objetivos concretos, por supuesto también eficaces, pero en las que queda diluida la problemática general que las atraviesa a todas. Y ese esqueleto que atraviesa todas las especialidades, ahora cadáver, es el objetivo de OCRE, unirnos en un frente común para poder contrarrestar toda esta debacle educativa. Y por esa misma razón agrupamos también, aunque mayoritariamente actualmente es más profesorado de secundaria, el que está, son socios o socias, pues agrupa docentes de todos los niveles educativos. Pues gran parte de la actual problemática es común a todos los niveles. Y qué decir, por supuesto, de todo lo que nos está pasando en todas las comunidades autónomas, porque, por desgracia, el descalabro educativo también lo compartimos todas. Aquí quisimos encontrar, mi compañera que ha huido, la cobarde, una hidra de 17 cabezas, pero no la encontramos, no la buscamos, se ve que es lo suficiente. Ah, ahí está, sí, no la encontramos, ¿verdad, compañera? No la buscamos lo suficiente por Internet, porque en Internet está todo. Bien, así que OCRE nace para intentar conseguir un abrazo de objetivos comunes entre toda la comunidad educativa estatal, contando o queriendo contar con todo el mundo. Vale, acciones. Aquí a lo mejor me entretengo un pelín más, pero intentaré ser rápida para no quitar ni un solo minuto a mi compañero que viene por detrás. ¿Cómo nos organizamos y cuáles son las relaciones que tenemos? Incluso me saltaré algunas porque son comunes a las que ha comentado Pepe Sabater en la plataforma. Nos organizamos en un grupo de Telegram en el cual interactuamos los asociados, destacando además de manera muy respetuosa. Además, se convocan asambleas generales y se utiliza el correo electrónico pues para cualquier comunicación importante desde la Junta Directiva, que la componemos actualmente, la Junta Directiva creo que 4 o 5 personas. Además, para ayudar a la gestión de las tareas de todo tipo, tenemos, esto creo que es importante que os lo contemos, y aunque a lo mejor sea repetitivo, porque es una manera de organizarse desde centros educativos, desde grupos, desde asociaciones, como queremos, pues que esto se vaya un poquito levantando, ¿vale? Entonces, también tenemos creados 5 subgrupos de trabajo, uno centrado en redes sociales y la web de OCRE o su actualización, otro de recopilación de artículos críticos o de investigación o de libros estupendísimos que hay que hacer llegar todo esto. 3, centrado en actividades concretas de OCRE, como el primer y segundo congreso. Otro con contactos y relaciones con prensa, sindicatos, familias, asociaciones, etcétera. Y un último de contactos con docentes de otras comunidades autónomas, asociaciones de profesorado, etcétera. Las relaciones que tenemos intentamos que sean cordiales, aunque no siempre ocurre, desde luego.
y que sean con todos los agentes que intervienen en educación, familias, AFAS, federaciones, asociaciones, administraciones, sindicatos, etcétera. Me gustaría destacar también las colaboraciones que tenemos, aunque las ha nombrado también Pepe Sabater, el SIEC, Seminari Ítaca, de Educación Crítica, porque además de todas estas, y por supuesto la Fundación Episteme, es de las que hemos ido aprendiendo la asociación OCRE, cómo trabajan, pues copio lo que me gusta, copio, por supuesto. Profesorado también estamos en colaboración y en contacto con profesorado de universidad. No sé si conocéis a Salvador Pons Bordería, abanderado en la lucha contra, es de la Universidad Pública de Valencia, es el que abandera la lucha contra pues, las pruebas estas nuevas de la EBAU. Pablo Ruiz Risotto, profesor de Psicología de la Universidad Pública de Navarra, que con su web además, Psicología y Neurociencia, creo que se llama, .com, está haciendo unos seminarios magníficos en los que además creo que ya habéis colaborado algunos de los ponentes de este congreso. Centrándome, aunque las he nombrado ya también, en cuanto a las actividades realizadas, estarían el primer y segundo congreso de expertos docentes. Facilitar información al profesorado cuando ha sido preciso, con la redacción de escritos para presentarlos en claustros o consejos escolares. Esto nos parece importante porque muchas veces, hay veces que salen, estamos viendo artículos que vienen del profesorado de les Illes Balears y pues, lo que están luchando. Y ahora en concreto tenemos uno pendiente, que ya lo estamos llevando entre manos, la elaboración de un escrito que pudiera conjugar una queja contra la LOMLOE y del cual pudiéramos difundir y que sirviera para que se levantaran desde todas las comunidades autónomas el docente apoyando este tipo de escrito o modificándolo según se creyera a los centros en los que llegue, por supuesto, conveniente. Los escritos que también hemos hecho llegar a los centros cuando ha sido, siempre se dice, totalmente abiertos para que cada centro los haga suyos o más ajustados a la propia realidad del centro. El fomento es importantísimo del intercambio de ideas y experiencias del profesorado que surge en el propio grupo de Telegram de OCRE, que además es que nos sirve de guía para las siguientes acciones. Facilitar incluso la presentación de recursos, como hemos podido hacer una treintena de asociados, ahora mismo estamos en ellos, contra el decreto de currículum de la Comunidad Valenciana. Llevando a cabo los contactos, OCRE, digamos, o la Junta Directiva de OCRE ha sido un poco facilitador y ha llevado a cabo reuniones con abogados e intercambio de información, pues por supuesto, vía correos con los asociados y según lo que nos iban orientando los abogados. Y, por último, una de las acciones que he dicho y sigo diciendo que nos parece importantísima es la medida de la difusión, porque lo sabemos, hay mucha confusión y mucho desconocimiento entre las familias, pero también entre los docentes. Hay muchos docentes que no saben, pero como me pasaba a mí hace unos años, yo hace unos años no conocía cosas que conozco ahora. Bien. ¿Y qué nos parece importante difundir? Principalmente todo lo relacionado con lo que tenga que ver con una crítica a la educación. Pasa por artículos críticos que se publican en prensa, en blogs, artículos de divulgación e investigación científica, que aquí me gustaría destacar el trabajo que ha nombrado también Juan Fernández, Albert Reverter, Héctor Ruiz, Marta Ferrero, están haciendo un trabajo impresionante y escribiendo unos libros que tienen que llegar a los docentes y a las familias. ¿Por qué no? Me ha encantado la ponencia de hoy de Nuno Crato, bueno, encantadísima, porque resalta que es necesaria esa investigación científica para hacer llegar a los docentes de todos los niveles lo que sí que funciona y lo que no funciona, para que descartemos lo que no funciona.
Y, por supuesto, está aquí subrayado libros. Libros, nos parece fundamental. Hay que leer y hay que leer. Y nosotros también tenemos que leer. La vida va como va, no tenemos tiempo, pero tenemos que leer. Aquí en esta diapositiva mostramos algunos de los que tenemos en la web como ejemplo. Unos cuantos que nos parecen importantes y necesarios, aunque desde luego faltarían muchísimos más. No sé si se ven bien. No resaltaré ninguno, es obvio, por falta de tiempo, aunque sí que diré que para mí, en estos 3 últimos años fundamentales, que he leído muchos, han sido decisivos y por los cuales estoy aquí hoy. Así que animo a su lectura y su difusión. Pienso que en cualquier sala de profesorado son pequeñas cosas, pero estas acciones, que en las salas de profesorados hubiera una estantería con todos los que ese claustro considere pertinentes, puede ser fundamental. Son miguitas, son acciones, pero que van sumando y eso es lo que tenemos que hacer llegar. Bien, voy a ir ya llegando al final y tú córtame, compañera, si lo crees conveniente. Tengo que cortar porque sí, llevamos pues, exactamente un cuarto de hora con retraso. Sí, pues nada, por lo menos decir, aunque no lo comente y que lo vean los compañeros y compañeras, todas las dificultades que hemos tenido con respecto a las AFAS, sindicatos, que como también lo ha nombrado un poco Pepe, centros educativos sin representación, nos hemos encontrado con equipos directivos sumisos o directamente proclives a las tesis de consellería, estamento político, para qué deciros, aquí no voy ni a pararme. Dificultades, por tanto, que llevan a la movilización nuestra del profesorado. ¿Por qué? Porque está desbordado por tareas burocráticas, desmotivado, desilusionado, poco confiado en su capacidad transformadora y eso hay que cambiarlo. Desinformado incluso de sus funciones y derechos, profesor creyente, con una formación que está llegando de inicial o que tenemos continua muy deficiente, ambiente político que genera crispación, respaldado por los voceros mediáticos, 30 años de propaganda de neopedagogía, la propaganda mediática que presenta el profesorado crítico y ya parafraseando a Bertolt Brecht, con un error, falta una T, que no me dio tiempo a corregir, pues quería, aquí hemos cambiado el sujeto hombres por docentes. Y la cito, hay docentes que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Y surge de manera natural pues que nos hagamos esta pregunta, ¿en cuál de estos grupos queremos estar? Y nada, como en las fallas de Valencia, ¿qué queda a partir de mañana? Pues pensar ya en el tercer Congreso de Expertos Docentes, dónde será, quiénes lo organizaremos, cuál será su leitmotiv que lo atraviese y que os animamos a que participéis y que os asociéis también a OCRE, porque en la medida que pueda ser posible, cuantos más seamos, más lejos llegaremos en esta lucha. Muchas gracias. Bueno, yo quiero aprovechar también para pediros, sugeriros, comentaros que a partir del lunes también abrimos en la Fundación Episteme una opción de socios y amigos para quien quiera colaborar de forma puntual o de forma anual con nosotros, ya que no recibimos ninguna subvención, pues que sepáis que estará ahí. Nada más. Pasamos ya a Pascual Gil, que, bueno, él es graduado en Historia, es profesor de secundaria de esta especialidad, es máster en Mediterráneo Antiguo y especialista en mundo grecorromano. Y actualmente es doctorando en Historia Antigua. Su último libro es Escola de Lenda Est, que está teniendo mucho éxito, sale
en muchos medios de comunicación y es muy comentado. Y además es coautor del ensayo colectivo de la educación cancelada, que tuvimos el placer de presentaros el mes pasado por un webinar. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por invitarme, a mis compañeros de OCRE por contar conmigo en Valencia y a Episteme y al sindicato por poder organizar esto, ¿vale? Voy a intentar ser muy breve porque sé que me ha tocado, como he dicho ya, la clase de viernes de 2 a 3. Veo que ya hay alguna baja, sobre todo por el sector izquierdo. Así que intentaré ser breve. No prometo nada brillante porque desde el último comentario de Carlos que ha dicho los que os quedan 30 años tenéis que tener buenas ideas. Y yo he echado el cálculo y me quedan 39. O sea que me he quedado... Si Escrivá quiere, que ya habla de la jubilación activa, debe ser como un aprendizaje no memorístico, una cosa así un poco rara. Y nada, voy a encargarme, mis compañeros me comentaron que me encargara un poquito de hacer como una especie de cierre, ¿verdad? Una especie de síntesis, de conclusión, que recogiera unas ideas, un acuerdo de mínimos, ¿verdad? Que todos nos pudiéramos llevar unas cuantas ideas claras a casa de hoy, de todo lo que se ha hablado hoy. Y eso es lo que voy a intentar hacer. Voy a hablar muy poquito, voy a ser muy breve y voy a intentar escalar todas las propuestas que ponemos sobre la mesa en los diferentes niveles de concreción, desde lo que podríamos pedir a nivel más general, a nivel sistémico, a nivel estatal, a lo que podríamos hacer, hasta lo que podríamos hacer a pie de aula como docentes cada día. Evidentemente, si empezamos por lo que puede hacer la Administración en su más alto nivel, a nivel estatal, lo primero que creo que firmaríamos todos precisamente sería una bajada de ratios, ¿verdad?, en todos los niveles, desde primaria hasta por lo menos bachillerato, Esto, la bajada de ratios, además de ser esencial, imprescindible, es el gran símbolo, es la forma que tenemos docentes para decir que toda buena intención que viene en papel de BOE tiene que venir acompañada con su memoria económica. Para que algo se pueda dar, tiene que tener unas condiciones materiales y objetivas de posibilidad. Y queda muy bien poner sobre papel inclusión o atención a la diversidad, a la totalidad del alumnado, pero la realidad es que tenemos 50 minutos y 30 o 32 alumnos en el aula. O en total tenemos en todo el año 180 o a compañeros con menos horas a la semana 200, 250. Hablo de compañeros como tecnología, música o educación física. Poner sobre el papel una buena intención, pero que en la práctica es una imposibilidad, es una forma de, a la larga, cuando se constate el fracaso, poder tener una cabeza de turco a la que echarle la culpa. Yo sobre el papel puse que tú tienes que atender a la diversidad. El fracaso escolar está en el 20%, tú no has atendido a la diversidad. Si no se dan esas condiciones materiales y objetivas, es imposible atenderla. Por eso la bajada de ratios creo que es la primera cosa que se debe pedir. Sin oír esos cantos de sirena que se escuchan, ¿verdad?, de asesores del Banco Mundial o del FMI que dice que las ratios no son tan importantes, son importantísimas. Y sobre todo en ciertas zonas en las que tenemos unos niveles socioeconómicos o socioculturales o incluso unos niveles de inmigración de gente que viene de otros países sin haber estado escolarizados anteriormente, en las que es realmente muy difícil trabajar, ¿vale? Yo trabajo, por ejemplo, en uno de estos lugares, con un nivel socioeconómico muy bajito y con una tasa, con un porcentaje de población inmigrante que roza el 33%, 40%. Y no son inmigrantes ingleses, son inmigrantes que vienen del Magreb, la mayor parte de ellos, y muchos no han estado escolarizados en su país de origen. Viene un niño con 15 años y por edad lo metes en un grupo directamente, sin ningún tipo de apoyo, sin un aula de acogida, sin unas horas de atención especializada para que aprenda el idioma, por lo menos, y evidentemente eso es un fracaso anunciado. Lo segundo, evidentemente, que diríamos que ponemos sobre la mesa es derogar todos los elementos que consideramos lesivos de la legislación educativa anterior, desde el paradigma más general, ¿verdad?, este paradigma de las comprehensive schools, que parece que es el paradigma que aún arrastramos en España, hasta digamos, lo último, ¿verdad?, en lo que ha incurrido más la legislación, que es en el dirigismo metodológico hacia el docente, coartando su libertad de cátedra, ¿de acuerdo?, y, digamos, la capacidad de actuación dentro del aula.
Queremos que la ley educativa, que las leyes educativas sean un marco general, ¿de acuerdo?, fruto del consenso ciudadano, del consenso de la comunidad educativa, pero cuya redacción concreta, la elaboración concreta del currículo, recaiga por parte de especialistas, tanto investigadores como docentes de las propias materias, de cada una de las disciplinas científicas y humanísticas que van a completar ese currículo, seleccionados con criterios objetivos, basados en el mérito y en la capacidad. Es decir, no puede ser que el currículo se vacíe de contenido, se vacíe de ciencias, de humanidades y a cambio solo le estemos dando ideología o leyes que nazcan directamente ya con fecha de caducidad, como estamos viendo. Por ejemplo, la LOMLOE, ¿verdad?, gira en torno a los objetivos de la Agenda 2030, lo que no quiere decir que esta ley no va a durar más allá del 2030, supongo. Porque en cuanto llegue el 2030 y los objetivos de la Agenda 2030 no se hayan cumplido, porque se parecen sospechosamente a los objetivos del milenio, que tampoco se han cumplido, y se constate, supongo que habrá que cambiar de ley y volver a tener otro leitmotiv, otro mantra, otro pivote en torno al cual montar todo el discurso. Una vez hemos hecho la ley educativa, yo creo que se ha hecho una ley educativa con estas condiciones, creo que debemos blindar, y esto es importantísimo, el mundo educativo y hacerlo impermeable a las tentativas de filtrar pseudociencias, pseudoteorías y pseudoterapias. Estas filtraciones, estos agujeros en el techo, estas goteras y estas humedades están haciendo que el edificio se nos caiga encima, el edificio de la educación. Para evitar que este tipo de filtraciones, un compañero de aquí, Manel, me decía esta mañana que hay 40 escuelas públicas catalanas que admiten con orgullo que son de la secta Gestalt y que actúan también con las constelaciones familiares y con la pedagogía sistémica. Es algo totalmente acientífico, algo totalmente fuera de la academia. Y son escuelas públicas, están gastando unos recursos públicos en cosas que no están avaladas por ningún estudio. Para intentar que la práctica educativa se blinde frente a estas pseudociencias, creo que habría que, ahondando lo que han dicho los compañeros, un enlace directo y continuo entre la realidad del aula, del día a día, cotidiana, lo que hacemos los profesores, y los últimos resultados de las investigaciones científicas en los campos más críticos para la praxis educativa, como pueden ser la psicología, por supuesto la pedagogía, porque por mucho que digan nos gusta la pedagogía, usamos la pedagogía, lo que pasa es que hay muchas pedagogías, ¿de acuerdo?, la neurociencia o la sociología para el desempeño educativo. Los cambios, cualquier tipo de cambio, además de venir con su memoria económica, cualquier tipo de cambio debe estar sustentado, respaldado y contrastado con la evidencia científica. Hemos hablado aquí de cambios, por ejemplo, los ámbitos que no tienen ningún sentido y que evidentemente están dando resultados nefastos. Tener al profesor de historia en un aula dando valenciano y en el aula de al lado teniendo al de valenciano dando historia, explicando el paleolítico, o yo explicando los pronombres febles en el aula de al lado. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Solo sirve para maquillar estadística. Por supuesto, garantizar la estabilidad de un modelo educativo consensuado durante un tiempo prudencial, es decir, que la ley educativa vaya más allá que la Agenda 2030, independientemente de los vaivenes políticos de turno que pueda haber en el poder, ¿vale? De manera adicional, todo modelo educativo debe evaluarse, y esto es algo que también se ha comentado hoy, los modelos educativos no se deben evaluar solo por la altura, ¿verdad?, moral, como dice muchas veces Xavier Massó, no debe evaluarse solo por la altura moral de sus intenciones, porque las intenciones todos tenemos un 10, por lo general. Yo quiero que todo el mundo sea feliz y todo el mundo sea competente y sabio y un ciudadano crítico. Eso supongo que lo firma todo el mundo, pero los sistemas educativos se tienen que evaluar de manera sistemática una vez tenemos ya resultados suficientes como para poder valorarlos de manera objetiva. De manera adicional, desde el Estado también se debería financiar, dotar y diversificar y prestigiar una vía de FP que sea atractiva y una alternativa real al itinerario más académico que podría representar el bachillerato. En este caso yo sí que puntualizaría, igual los 12 años es demasiado pronto, pero a partir de los 15 y 16 años sí que debería haber una alternativa real y bien financiada. Es algo que sé que se prometió con la LOCSE, ¿verdad? Se prometió una FP diversa, una FP atractiva, una FP realmente dotada en medios y en recursos. Eso realmente nunca se ha cumplido, hasta el punto de que vemos que en comunidades como Madrid 25.000, 30.000 alumnos se quedan sin plaza cada año en la FP. Y por último, mantener a toda costa la soberanía educativa de los ciudadanos.
En el marco de un Estado de Derecho, los ciudadanos tienen la soberanía y no puede ser que un Estado delegue la soberanía educativa a presiones externas de entidades supranacionales de carácter político o político y económico que no son democráticas y que son totalmente ajenas al mundo educativo. Están dominadas por políticos, por banqueros o directamente por estadísticos. Me refiero, por ejemplo, por supuesto, a la OCDE o al FMI. Un tema que también se ha tratado. De la OCDE podemos coger los datos, pero de la OCDE no podemos coger el relato ni el discurso que acompaña esos datos, ¿vale? Porque además el propio Nunocrato dice que los datos dicen una cosa y la OCDE en el preámbulo dice lo contrario. Muy bien, eso a nivel general. Después, desde las propias autonomías, bajamos en el nivel de concreción. Desde las propias autonomías, los compañeros lo hemos hablado y hemos llegado a unas pocas conclusiones. Por supuesto, de las autonomías depende la formación continua del profesorado, lo que se nos oferta. Ahí creemos que la formación del profesorado se debe ajustar continuamente en los centros de formación, en los CAP, en los CAF, en los CEFIRES, en el caso de Valencia. Se debe ajustar a la evidencia científica que hay ya en este momento disponible, con especial énfasis en la puesta al día del docente en los contenidos de su materia, en la renovación de contenidos de su materia y en la formación en didáctica específica. Es la gran olvidada de la formación docente, se nos forma en un montón de metodologías o en grandes paradigmas pedagógicos que suenan muy bien sobre el papel, pero hay muy poquita oferta en renovación de contenidos, porque hay contenidos que realmente se quedan desfasados dentro de las materias, de los núcleos de conocimientos, y la didáctica específica es la gran olvidada en este abanico de oferta formativa para los docentes. Por supuesto, añadido a esto, se debe poner fin a la externalización de los cursos de formación. La externalización que se hace de los cursos de formación lo que hace es que no haya un control sobre el rigor de lo que se ofrece, de los contenidos que se ofrecen. Y nos encontramos a centros públicos de formación docente como los CEFIRES ofreciendo cursos de mindfulness o coaching o inteligencias múltiples, ¿verdad? O alquimia emocional o lo que se esté de moda en ese momento. Sí, bueno, os digo los CEFIRES, también os digo universidades que están ofreciendo cursos de mindfulness, ¿vale? Porque se dan cuenta de que es un negocio redondo. Es un negocio redondo. Eso tiene que acabar, tiene que haber una criba, debe haber un rigor sobre lo que se ofrece a los docentes. Por supuesto, también, a nivel autonómico, y ya acabo con las autonomías, frenar inmediatamente la injerencia de las grandes empresas tecnológicas y multinacionales en el mundo educativo. Hablo de empresas como Microsoft, Google, Amazon, que están consiguiendo acuerdos y convenios con las administraciones por darnos unos dispositivos que nadie ha pedido y que se quedan obsoletos a los pocos años. Y también, no solo eso, sino que le estamos dando datos de alumnos, profesores y centros escolares totalmente gratuitos para que los gestionen como mejor, supongo que de manera económicamente beneficiosa para ellos. Este tipo es realmente sangrante que todos los profesores estemos pidiendo que se bajen las ratios, nos cae un chorro de millones de Europa y esos millones se utilizan para cosas que nadie pide, como la competencia digital docente, ¿verdad? O un montón de Chromebooks para ver partidos del Mundial o cursos de formación bastante cuestionables. Junto a esto que hablo de las TIC, precisamente las TIC están pisando fuerte dentro de las aulas y lo deben hacer. Nuestros alumnos deben ser competentes en el uso de las nuevas tecnologías, por supuesto, y de la comunicación, pero el uso de las TIC se debe regir únicamente por intereses pedagógicos, no por intereses coyunturales de turno, sociales, ideológicos o económicos. Con especial atención este uso de las TIC en el empleo de estos datos personales de los alumnos y de los docentes. Ahora, ya voy avanzando para no alargarlo mucho. Hemos visto qué se puede hacer a nivel general, qué se puede hacer a nivel autonómico desde las universidades. Es un melón que ha abierto ahora el compañero antes, ¿verdad? Y yo ahí solo puedo coincidir con él. Yo hice el máster de profesorado en el año 2017, es decir, no hice el máster de profesorado en el Pleistoceno, lo hice hace 4 o 5 años. Y, por lo tanto, sé de primera mano lo que se está viendo ahí. La gente que vaya ahora y está 20 años sin pensar en una facultad o 30 años de educación, no se puede imaginar la cantidad de contenidos pseudocientíficos que se mantienen vigentes, como si fuera un credo del que nadie puede dudar. Yo entré en la facultad en el 2017 y me hablaron de inteligencias múltiples, de la pirámide del aprendizaje de Dale, ¿verdad? Esta de que se dice, si lees solo aprendes un 5%. Esa que el propio Dale dijo, dejad de decir que yo he dicho eso porque no he dicho eso en ningún momento.
Estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, que si el hemisferio analítico, el hemisferio creativo, que si un alumno solo puede prestar atención 10 minutos en clase, y todo esto, por supuesto, aderezado, ¿verdad?, con citas inventadas sobre Sócrates. Es que Sócrates dijo hace 2500 años que los niños ya eran malos y no sé qué y no sé cuánto. Nadie sabe lo que dijo Sócrates realmente, ¿verdad? Empezando por ahí. Y, o citas también inventadas a Einstein, ¿verdad? El pececillo que no puede subir al árbol porque el profesor cruel le dice que suba al árbol y el pececillo no puede subir al árbol. Evidentemente, todo esto aderezado se convierte en una especie de ideología, ¿verdad?, de credo, que es muy difícil de atacar, porque al final es ir contracorriente. Por eso proponemos una revisión exhaustiva y una renovación de los planes de estudio y los contenidos que se dan en los grados de magisterio y en el máster de profesorado, que dura 1 año, adecuándose a los estándares de calidad y de rigor académico y científico que se esperan de una facultad universitaria. Algo que también ha dicho Carlos, que digamos que es la facultad que es ahí un poco el garbanzo negro. Las filtraciones de los discursos mercantilistas y las teorías pseudocientíficas deben acabar en la formación que se da en este tipo de facultades. Y, por suerte, nos estamos dando cuenta de que desde las propias facultades están surgiendo muchas voces críticas para intentar mejorar la situación. Han nombrado bueno, aquí tenemos un profesor, ¿verdad?, a Tony, del máster de profesorado, que es muy crítico con los EDA. Tenemos a Marta Ferrero, tenemos a Ani Pérez, o tenemos incluso a Carlos Segura también en Valencia. Por último, aumentar un poquito la carga lectiva, o mucho, todo lo que se pueda dentro de lo posible. Igual rebajar un poquito la cantidad de horas que se dedican en el máster y en el magisterio a hablar de grandes modelos pedagógicos ya superados, ¿verdad?, o totalmente desfasados, y aumentar la carga lectiva dedicada a las didácticas específicas, y aumentar también en lo posible la carga lectiva dedicada a las prácticas reales en el aula. Es un periodo que es el que todos los que hemos cursado el máster más valoramos, ¿vale?, que son las prácticas reales en el aula, con profesores realmente ejerciendo en las aulas de secundaria y de bachillerato. Y es un periodo muy cortito, creo que son 100, 200 horas de práctica, que básicamente son unas cuantas semanitas al año. Creo que se podría ampliar un poco ese periodo de prácticas. Después de los sindicatos, simplemente parafrasear un poco lo que ha dicho mi compañero Pepe y mi compañera Irene. Debe haber una constante comunicación con los trabajadores, con los profesores a pie de aula. Se deben poner a disposición los instrumentos necesarios para recabar toda la información relevante desde las bases, es decir, que la correa de transmisión no solo sea de arriba abajo, sino de abajo arriba, ¿vale? Formularios, visitas frecuentes a los centros, encuestas, horarios de atención fijos a los profesores para saber realmente qué es lo que necesitan, qué problemas tienen y cómo se pueden solucionar. Vinculado al tema de los sindicatos, creo que los profesores nos tendríamos que quitar los complejos frente a la sociedad. ¿A qué me refiero con los complejos? No hay ningún empacho en decir que somos clase trabajadora y que, por lo tanto, cuando tenemos alguna reivindicación laboral, es una reivindicación laboral. No la tenemos por qué revestir de ninguna teoría pedagógica. Si trabajamos demasiadas horas y creemos que tenemos que tener menos carga lectiva, se pide menos carga lectiva. Y ya está. O si creemos que nos tienen que subir el sueldo e igualarlo al IPC, se pide. No hace falta envolverlo todo, ¿verdad?, es que es mejor para los alumnos. Por supuesto, pero es que además yo tengo derechos como trabajador. Por lo tanto, los sindicatos también se tienen que, digamos, soltar un poquito de ese discurso, ¿verdad?, que se arrastra desde la LOCSE de todo es por los niños, todo es por la educación. No, yo también tengo derechos como trabajador y no pasa nada por decirlo, ¿vale? Esa conciencia un poquito de clase, recuperarla para reivindicar cosas básicas. Y, por supuesto, ejercer las funciones sindicales de manera profesional, honesta y autónoma, independientemente del color político que ocupe el poder en cada momento. Yo sé que esto es dificilísimo, en Valencia lo hemos visto con el tema de los ámbitos. Hay sindicatos que han sido más receptivos, sindicatos que en principio deberían serlo y se han negado en rotundo. Sabemos que hay ciertas relaciones con el poder de turno y eso también debería acabar. Y ya nos vamos centrando en los propios centros. En el día a día, ¿qué hacemos en los centros? ¿Qué podemos hacer en los centros? A nivel de gestión general de un centro, ¿de acuerdo? Creo que se debería, a día de hoy, reclamar que se refuerce el papel del claustro en la toma de decisiones, sobre todo en materia académica, pedagógica y didáctica. Los claustros parece que están cada vez más vacíos, más dormidos, son como un mueble, ¿verdad? Solo se les convoca de manera informativa. Yo vengo, os digo lo que se va a hacer, vosotros dais testimonio de que os lo he dicho.
Y aquí se acaba el claustro y el claustro no tiene nada más que decidir. También lo hemos visto en Valencia con el tema de los ámbitos, que se ha intentado que los claustros no tengan voz a la hora de votar si los ámbitos se mantienen o no se mantienen en primero de la ESO. El claustro se debe recuperar, debemos recuperar el concepto de claustro como el órgano colegiado que debe representar, reflejar y respetar la pluralidad, la diversidad, el diálogo y el consenso que deben presidir un centro educativo. La consecuencia directa de esto, si el claustro coge poder, ¿verdad? Todo el poder para los claustros, parafraseando a Lenin, parejo a esto, a este reforzamiento del poder de los claustros, hay que retroceder muchísimo en esta deriva, en la gestión verticalizada y marcadamente empresarial que se está ganando terreno en los centros educativos públicos. Hay una gestión que está ganando terreno que es una gestión vertical, totalmente vertical. Cada vez se cuenta menos con las bases, con la opinión del claustro, y las decisiones ya se toman, digamos, con la correa de transmisión de arriba abajo, ¿verdad? Administración, inspección, inspección, dirección, y el director te informa de lo que va a pasar y punto. Ese tipo de gestión empresarial, ese tipo de gestión verticalizada debe volver hacia atrás. Lo estamos viendo en Cataluña tenéis la suerte, ¿verdad? Estar a la cabeza otra vez en algo, y en este caso es en los directores que eligen de manera digital a quién va a ocupar cierta plaza de interino. Y, por suerte, también para los valencianos, os hemos hecho un ojo así de soslayo y ya han soltado el globo sonda de que en Valencia también estaría bien plantear esto de que los directores puedan poner, perfiles ya cocina atados y bien atados. Y, por supuesto, también la gestión empresarial de los centros genera un doble problema. Hemos dicho en el tema de los recursos humanos, en el tema del profesorado, pero también en el tema de cómo se relacionan todos los centros en el propio sistema, que es una relación de competencia entre centros, ¿vale? Aquí esto también entroncaría con la triple red educativa, que por supuesto debe desaparecer, como ha dicho Carlos, debe desaparecer la triple red educativa, no tiene ningún sentido. Empezó como una medida transitoria porque no había digamos, espacio material para una red pública que diera cabida a todo el alumnado que había en ese momento, pero han pasado 40 años de transición y aún estamos transicionando, y el caso es que un tercio del alumnado está ya en la privada concertada. Un tercio del alumnado, generando un elemento de segregación clarísimo, ¿vale? Que se puede ver simplemente mirando el porcentaje de alumno inmigrante que acoge la pública y el porcentaje que acoge la privada concertada. Sí, termino ya. Un resumen y ya está, ¿vale? Y después ya, nosotros los docentes hemos visto a nivel de claustro, los propios docentes, por supuesto la crítica constante hacia afuera, hacia los problemas que identificamos en el sistema, señalarlos de manera constante, como ha dicho Irene, con estos congresos, como los OCRE, con los artículos, con los debates, con las reseñas, crítica constante hacia el sistema y, por supuesto, autocrítica constante, que creo que aquí supongo que todo el mundo quiere ser un mejor profesor cada día, crítica constante para realmente estar abiertos a incluir cosas nuevas que vemos que funcionan. La práctica espaciada, la práctica de la evocación, los avances en didáctica específica o diferentes propuestas que pueden estar bien y se pueden probar, y si funcionan se pueden implementar dentro de nuestra práctica diaria, pero siempre respetando la diversidad, que por supuesto es un valor que se tiene que evidenciar. Simplemente no dejemos de luchar por una escuela pública, gratuita, universal, al servicio de la sociedad política. Una escuela pública que genere y democratice conocimientos entre aquellos que están llamados a ejercer una ciudadanía libre y crítica, que no distingue esta escuela pública por origen, color, sexo, religión u opinión. En definitiva, intentemos construir una escuela republicana. Bueno, quedan unos 17 minutos para concluir y tenemos un turno de preguntas. Creo que hay tres.
Con estas tres tendremos que cerrar porque apenas nos queda tiempo. Xavier Massó nos dará las conclusiones finales de este congreso, también con más agilidad de la que estaba prevista. Así que, Ricardo. Dijiste antes que elegir a los 12 años es una edad demasiado temprana. No es deseable que elija a los 12 años, pero lo deseable y lo posible no siempre coinciden. Si el chico quiere hacer formación profesional y lo tienes 3 años más, estará molestando, al final no tendrá el título y le vete la formación profesional. Porque si a la formación profesional no se puede acceder más que después de los 15 años, el que no tenga el título lo dejas en nada. Por eso digo, con que no sea deseable, si un chico quiere a los 12, o le dejas o entonces no va a hacer ni una cosa ni otra. David. Sí, espera que... No, al costat del Ricardo. Felicidades por el congreso, por la jornada así espectacular. Voy a hacer un comentario final rojipardo, como no podía ser de otra manera, yo creo. Respecto a los roji, ha salido el tema laboral y creo que los ámbitos esconden en realidad la imposibilidad por parte de las administraciones de proporcionar a los institutos profesionales de algunas especialidades. Yo me encuentro en el máster del profesorado, que hay muchos docentes, estoy en la Politécnica de Cataluña, la UPC, como asociado, aparte de profesor de tecnología, que como no encuentran profesores de tecnología, bolsas vacías, al menos en Cataluña. Entonces, yo creo que, lo digo porque no ha salido y sí que tiene un sentido en los ámbitos laboral absolutamente, que es que si no hay matemáticos o filólogos, gente de filología catalana aquí en Cataluña o hispánica, como no hay, pues nos inventamos los ámbitos de manera que, pues venga, el biólogo que dé mates, como no tengo matemáticos, de manera que se están escaqueando brutalmente las administraciones de proporcionar al especialista. Porque, como no lo tengo, pues venga, me invento que todos puedan dar todo y así puedo colocar. Lo digo porque no ha salido y creo que es un punto, para mí, clave. O sea, la clave está en la parte roji, lo laboral, que lo habéis dicho en muchos aspectos, pero en los ámbitos va por ahí. Y va a permear en el momento en el cual pues no hay informáticos, no hay, sobre todo en formación profesional, hay carencias. Bolsas vacías en comarcas en Cataluña está bastante, bueno, es demoledor y creo que por España pasa. Y la parte pardo, pues que no pase, esto es la roji de pardo, pues que no pasemos a ser pardillos. Y otra propuesta es que mimemos especialmente a los profesores que acaban de llegar. Yo me encuentro con alumnos míos de máster que van a los practicums y algunos son muy bien acogidos, chapó a todo el mundo que los acoge muy bien, pero démosles apoyo a estos que están empezando y a los profesores noveles que llegan, sustituciones, porque es que es el futuro de la docencia, son los que tienen que... Bueno, yo me quedan 20, creo, estoy por el medio camino, pero creo que, aparte de buscar ideas, apoyemos a los nuevos, démosles un faro de luz, lecturas, etcétera. Creo que son dos propuestas. No olvidemos lo laboral y apoyar a los nuevos. Y Carlos había pedido algo. Bueno, yo me voy a ir mucho más feliz y contento a mi casa si el próximo cargo de ministro de Educación se eligiera por sorteo entre los 10 ponentes que he escuchado. En los 10 casos posibles me haría muy feliz. Me ha parecido muy importante todo lo que he escuchado. Estoy aterrado con lo de los ámbitos, no sabía que existía y quería preguntaros si esto es la herencia de eso que yo viví, yo soy más viejo todavía, antes de la LOCSE, en el año 85-86 fue cuando se legalizó eso de las asignaturas afines. Sí, porque me vinieron a mi departamento, yo era el jefe de departamento, me vinieron unas chicas muy nerviosas porque eran profesoras de francés y les había tocado dar filosofía, no entendían nada y me dijeron que se lo explicara, que si podía explicarles la carrera así en 5 minutos, ¿no? Sí. Eso fue, yo dije, puse el grito en el cielo y dijo que esto me parecía haber introducido un verdadero caballo de Troya en la escuela pública. Y lo que veo es que se ha convertido en una célula cancerosa que se ha extendido y sigue extendiéndose, por lo visto. Yo estoy aterrado. No sabía que existía esto de los ámbitos, no lo sabía. Ando muy desinformado. En cuanto a lo que habéis dicho, Pascual y Juanra, sobre el máster de formación del profesorado,
yo os pregunto si habéis pedido o se ha pedido desde alguna instancia que hagan públicas las evaluaciones de ese máster, porque es que es obligatorio. Es que nunca jamás se hizo pública ninguna evaluación del curso de adaptación pedagógica, como se llamara, que tuvimos que cursar todos para presentarnos a las oposiciones, que eran 3 meses de nada, pero que era el curso más odiado por la clase del profesorado, era peor todavía que las clases teóricas para el carnet de conducir, y nunca jamás se evaluó, y no solamente no se evaluó, sino que se premió convirtiéndolo en un máster de formación del profesorado de 1 año que ahora quieren convertir en 2. Entonces, ¿alguien podría pedir que se hagan públicas las evaluaciones de ese máster? Porque todos los másters tienen que tener una evaluación pública. El máster mío que tenemos, el máster de formación de estudios de filosofía avanzada o no sé qué, todos los años tiene que publicar su evaluación. Pues no la tiene. Y en cuanto bueno, yo no sabía tampoco que existía OCRE, vamos, o sea, enhorabuena, felicidades, estoy admirado y me voy mucho más tranquilo viendo que la cosa todavía está en buenas manos, o por lo menos que hay buenas manos trabajando por evitar el desastre del futuro, ¿no? Eso que no te ha dado tiempo a explicar, de las dificultades, yo veo ahí uno de los problemas fundamentales. ¿Cómo conseguiríamos convencer a la sociedad, convencer sobre todo a la clase política, de que cuando tienen que abordar el tema de las leyes de educación, joder, que tomen como interlocutor al profesorado? Porque lo ponías tú ahí en una de las casillas que he leído, que nunca jamás se toma como interlocutor al profesorado. Siempre, naturalmente, como el tema es la enseñanza, pues hay que preguntar a los pedagogos. Y siempre. ¿Y cómo podríamos convencerles de que el interlocutor válido y legítimo es el profesorado? Y en todo caso el estudiantado. Pero bueno, y los pedagogos que escriban artículos de opinión, en todo caso. Pues no hay manera. Y eso sería muy importante, alguna voz que también intentara, no sé, buscar a periodistas amigos que nos echen una mano en eso. Y nada más, nada más. Muy bien. Pues finalizamos esta tercera y última mesa. ¿Ah, sí? Sí, claro. Sí. Con respecto a esto, tiene que ver un poco todo con lo que habéis dicho. El Real Decreto de Especialidades, que está vigente actualmente, es el del 2015. Pero yo no sé si habéis leído ya el borrador de la apisonadora que viene. O sea, es que ahí tiene que haber una movilización estatal a lo bestia, porque ahí sí que se carga y sí que va a dar carta blanca a que cualquiera, voy a resumirlo muy a lo bestia, pueda dar cualquier cosa. O sea, eso es tremendo, tremendo. Entonces, y eso está ahí ya, O sea, que ahora aún cogemos y presentamos recurso porque no se puede hacer, porque tal, y a ver lo que los jueces nos van a contestar. Pero el caballo de Troya sí que viene con el borrador, y sabéis que luego de borradores a reales decretos no cambia apenas ni una coma, por desgracia. Eso sí que es una apisonadora, eso va a acabar con las especialidades por completo. Lo digo porque como desde aquí tenemos también un altavoz y somos muchos de muchos sitios que hemos venido diferentes, porque eso es una cosa que también desde OCRE ya lo estamos movilizando, pensando y viendo cómo hacer y qué hacer. Gracias. Gracias. Pues relacionado con esto, que los caballos de Troya o el vendaval que nos va a venir, voy a hacer una recomendación que será, como tú has dicho, voy a hablar bien de los ámbitos, no voy a hablar bien de los ámbitos ni de lo que voy a decir. Recomiendo que se lean a veces Fundació Bofill, sus recomendaciones, estudios, etcétera, porque hay uno que queda muy oculto entre muchas cosas, que es la educación híbrida. Se habla, están hablando y saben muchos de ustedes el poder que tienen. Bueno, Joan Cuevas es era de la Fundació Bofill, ahora está en el Departamento de Educación, y educación híbrida implicará pues, que desde su casa nosotros podamos hacer clases a 200 alumnos. Es mi hipótesis y hay que plantearse, porque muchas cosas que se decían de hace años de la Bofill hoy se están cumpliendo, así que otra de las cosas en las que preocuparse, ya está. Muy bien, pues tomamos nota de todo. Todo va a quedar grabado y bien grabado, para quien lo quiera escuchar. Despedimos a los miembros ya de la tercera mesa redonda. Agradecemos a los
16 ponentes que nos han acompañado durante todo el día de hoy, sus propuestas y sus testimonios. Y nada, en 5 minutos, si quieres, Xavier, acabar con el tema de conclusiones que estaba previsto. ¿No? Bueno, pues entonces... Mientras bajamos y él sube... Entonces... Bueno, a ver, repetir o reiterar lo que han estado comentando ya los compañeros y compañeras en esta última mesa. Es decir, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Y a modo de conclusiones, yo creo que, a ver, a mí se me ocurren ahora mismo, luego haremos una memoria, saldrá pues todo más pormenorizado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí se me ocurren dos. La primera es que esto hay que repetirlo. Esto me parece clarísimo. Y la segunda es, no sé, hay esperanza. Es decir, si realmente sabemos actuar, si realmente sabemos tomar conciencia de lo que es nuestra profesión como docentes y de la dignidad que como tal merecemos como cualquier otra profesión, yo creo que hay realmente esperanza. Es decir, creo que podemos conseguir, no mañana, en eso no seamos tampoco excesivamente optimistas, ni pasado mañana, pero sí que se puede empezar a canalizar, se puede empezar a vehicular un movimiento de resistencia, primero de resistencia, contra los auténticos estropicios y, por qué no decirlo por su verdadero nombre, las auténticas perversidades que nos están vendiendo en forma de majaderías. Es decir, no son majaderías que salgan de un payaso, cuidado, no están hechas para hacer reír. Pueden parecer tonterías, yo siempre, a ver, por supuesto, yo pienso que el pedagogismo es ni más ni menos que la pretensión de convertir la pedagogía en la razón de ser de todo hecho educativo, en el alfa y omega de la educación. Y todo lo que surge a lo largo de su propio despliegue, como concepto, vamos a decirlo así, pues es lo que, si ahí se incluye, y lo que no surge está fuera de su propio marco categorial y no aparece. Es decir, la educación supeditada a un determinado modelo pedagógico. Claro, a ver, esto es aberrante, es conceptualmente aberrante. Hemos estado tragando muchísimos años. Muchos hemos protestado. Aquí Ricardo creo que fue pues prácticamente pionero y en su honor hay que decirlo. Es decir, el panfleto antipedagógico, a ver, muchos no diré vimos la luz. Vimos, hombre, hay alguien que se atreve a decirlo de una vez, porque es que si no, a ver, no hay arrojipardo. Es que antiguos falangistas te estaban diciendo fascista porque te oponías a la LOCSE. Seamos claros, a mí esto me ha pasado. Claro, ha habido una especie de omertá. Bueno, esto es lo que hemos de empezar a romper de una vez y creo que lo conseguiremos. Por lo demás, pues muchísimas gracias y los que queráis venir ahora luego, pues en fin, a tomar unas tapas o lo que sea, pues ahí seguiremos comentando la jugada. Gracias a todos. Y sobre todo, hay que repetirlo. Esto es fundamental.